Hola, voy a hablar acerca de un psicólogo quien fue Jean Piaget, que nos habla sobre su teoría del constructivismo. En el PPT que nos enviaron, nos hablan acerca de cuáles son las etapas del niño que pasa en su aprendizaje. Ahí nos dice que el niño construye su propio conocimiento a través del aprendizaje o la exploración en sus hogares. Esto para él es muy importante porque nos dicen que los niños no son adultos pequeños, sino son seres que construyen su conocimiento a medida que van creciendo, lo cual para él es muy importante y por eso nos invita a que nosotros podamos construir su conocimiento a través del aprendizaje libre y la curiosidad que le vamos a fortalecer en el niño. Que educar no es llenar una mente vacía, sino acompañar a alguien que ya está pensando, explorando, buscando sentido, ¿no? Y allá nos deja en esencia una profunda lección humanista, comprender al niño y respetar su proceso de... ¿Por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Bueno, porque nosotros teniendo en cuenta las teorías, sobre todo la de Piaget, cómo el niño va viviendo la evolución del número, él tiene que pasar por todo un proceso, uno de los procesos claves que es la clasificación. No puede llegar realmente a la noción del número si él no pasa por nociones previas, ¿no? Ok. ¿Qué papel tiene el conteo uno a uno, es decir, uno por uno, en la construcción de la noción del número? Es lo más importante, ¿no? Justamente ese conteo de uno a uno corresponde a lo que es la noción de correspondencia de uno a uno, que me lleva directamente, que es un pasito antes de la noción de número. Ok. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Lo que más observamos nosotros en el aula es cuando el niño va a contar los objetos y está 1, 2, titubea, o si no salta, ¿no? Del 2 se pasa al 4, teniendo 5 elementos. Entonces, o simplemente pasa 1, 2, 4 y 5. Hay 5. Entonces, ahí no damos claramente cuenta, ¿no? Sobre todo cuando el niño acciona. Ok. ¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Parece mentira, pero ese error o confusión es clave para nosotros como maestros, ¿no? Cuando observamos que el niño tiene ese error o confusión, esos debemos jalar nosotros para poder plantear futuras experiencias con el niño para que él mismo se dé cuenta de ese error, de esa confusión, para que superar y pueda llegar realmente a lo que es, ¿no? Justamente por el ejemplo que te decía, ¿no? Está contando 1, 3, nuestro papel, ¿cuál es específicamente ahí? Es hacer que el niño se dé cuenta de ese error, ¿no? ¿Qué lo pasó? ¿Qué podemos decirle? A ver, entonces, ¿qué te parece si volvemos a contar? ¿No? Y él comienza a contar, ¿no? La idea es que él mismo se vaya dando cuenta de eso. Okay. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los números de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Claro, porque estaríamos hablando de memoria, ¿no? De memoria, del trazo, de imitación, más que realmente de que el niño haya interiorizado la cantidad. Claro, él tiene que interiorizar la cantidad para que pueda relacionar con el numeral, ¿no? Que es ya el último paso, ¿no? Que es ya la simbolización, es la parte más abstracta ya que puede llegar. Entonces, si nosotros lo logramos hacer antes, vamos a lograr confusiones en el niño. O sea, es memoria, es como cuando les enseñamos a escribir de memoria. Dice, sabe las vocales y es A, B, A, E, I, y no es que las interiorice realmente, que cumplen una función en la palabra. Lo mismo con el numeral. Claro. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Los procesos cognitivos, pues bueno, la repetición, la exploración, el proceso cognitivo de justamente la clasificación, la correspondencia 1, la seriación, ¿no? Es todo un proceso que tiene que pasar para llegar a la vez. Ok. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? La conservación de cantidad justamente a través de la experiencia, ¿no? Que ella nos habla mucho acerca de eso, y hay que hacer que el niño tenga la mayor experiencia con objetos, con su cuerpo, el que cuente los objetos, el que siempre tenga esa oportunidad de visualizar, de clasificar de los atributos de los mismos objetos, poder ordenarlos como él vaya a querer de acuerdo a la necesidad, ¿no? Entonces ese es realmente lo que... Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Es importante
trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula de infantil. Primero quiero decirles, chicas, que el área de matemática en la edad de 3 años, en los pequeñitos, ¿no?, se trabaja de la siguiente manera. El niño tiene que trabajarlo con respecto a su cuerpo, luego con relación a los pares, ¿no?, a su compañero, y luego con relación a los objetos. Punto número 1. Punto número 2, antes de responder la pregunta, por eso estoy haciendo una introducción. Punto número 2, el niño lo primero de conocer lo que son los números en sí, para que escriba y para que asocie el número con cantidad, el niño tiene que conocer las nociones espaciales, ¿ok? Para que empiece con todo este proceso que tiene que ver con los números. Y respondiendo a la pregunta, clasificación es la que permite que el niño agrupe, ¿ok? Agrupe según una o más características. Clasificación, ¿ok? Voy a clasificar de acuerdo a las características. Por ejemplo, yo le puedo dar maderitas de colores, maderitas, ¿no?, unos bloquecitos de madera de colores, ¿no? Y estos bloquecitos de madera son por colores y por grosor. Y de repente le puedo preguntar al niño, ¿no?, para que clasifique de repente por color, ¿no?, por grosor, por tamaño, y eso es la clasificación. Cuando habla de seriación, es la que enseña a ordenar elementos según una secuencia, de menor a mayor, ¿no? Entonces, estas habilidades, ¿no?, se aprenden, en algún momento se piensa que estas habilidades a veces el niño las aprende de manera mecánica, pero para eso está la orientación de la maestra, para que pueda hacer lo que es aprenda a clasificar, ¿no?, y la otra para que aprenda a seriar, que va de menor a mayor. Vamos a seriar, le dices al niño, las mismas piezas de repente, y las va seriando de mayor a menor. De repente grande, mediano y pequeño, se me ocurre. Y el niño va a hacer una seriación, pieza grande, mediano, grande, mediano y pequeño. Y luego va a seguir seriando, ¿no? Grande, mediano y pequeño. ¿Ya? La pregunta número 2. ¿Qué papel tiene el conteo 1 a 1, ¿no?, en la construcción de la noción de número? Y definitivamente es muy importante porque lo considera como ya un pensamiento numérico, ¿no?, entre lo que es el número y el objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando la docente le pide, ¿no?, la maestra le pide que reparta una ficha a cada compañero, ¿no? Y es más, a veces entregamos las hojas de repente y el niño dice, una para ti, y va dando uno a uno, ¿ya? Uno a uno, después dice, Miss, maestra, sobraron, ¿no? Entonces, pero él tomó el concepto de acuerdo a la consigna que le dio la maestra, que reparta las fichas, ¿no?, a cada compañero. La pregunta número 3. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido una noción de número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Se observa definitivamente que no respeta el orden al contar. Y las primeras nociones en los niños pequeños, obviamente, les es a veces difícil. Porque ustedes han visto niños que empiezan a contar 1, 2, 3, 7, 9, 14. Aún no hay esa noción, ¿no?, de número. Y es que no sepa, porque está iniciándose en el proceso de poder conocer los números. Cuando omite, por ejemplo, también los objetos, ¿ya?
Y no corresponde que el último número contado indica cuántos hay. Ese es el ejemplo que les he dado del momento que cuenta 1, 2, 7, 9, 14. ¿Ya? Bien, la pregunta número 4, ¿no? Dice, ¿por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza? Cardinal y ordinal en la infancia. Sabemos que el cardinal es el que indica cuántos elementos hay en un conjunto. ¿Cuántos elementos? Y aquí, chicas, también es importante que el niño conozca los cuantificadores, ¿ya? Para que dentro de los conjuntos, ¿no? O en los juegos que estoy haciendo con los niños, de repente utilizando dos cajas, una caja azul y una caja verde, ¿no? Y de repente, pues, hicieron un juego, ¿no? Y el niño ha seleccionado los juguetes y los ha guardado, de repente, dependiendo del color, no sé. Los juguetes que son de color azul en la caja azul, los juguetes que son de color verde en la caja verde. Y luego voy haciendo las comparaciones en donde el niño me va a tener que responder por cuantificadores. Y el niño dirá, 1, ninguno, muchos, pocos. ¿Ya? Y cuando hablamos de la parte de la cardinal, ¿no? Por eso es que dice que tiene una doble naturaleza que indica cuántos elementos hay en un conjunto. ¿Cuántos elementos? Y ahí también ya tiene que ver con la cantidad. Ordinal indica la posición de un elemento dentro de una serie. Orden, ¿no? Y cuando lo hace la maestra, cuando le dice, vamos, una fila, en orden, para irnos a lavar las manos. ¿Lo han visto en la práctica? Y los niños se van formando uno detrás de otro. Y la maestra dice, a ver, ¿quién está al inicio? Juan. ¿Quién está al último? Pedro. ¿No? La serie según el orden. Hay un orden también. Entonces, por eso dice que tiene una doble naturaleza. ¿Ok? La pregunta número 6. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los números antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Importantísimo. Porque si el niño no realiza el trabajo previo con relación a su cuerpo, con el de los demás y con relación a los objetos, ¿no? Tomando criterios de nociones espaciales y lo introduces al número, el niño no lo va a entender, no lo va a lograr entender. Entonces, para llegar al número, ya escribirlo, inclusive se han visto casos de niños que lo escriben al revés. Si vas a escribir el 7, lo escribe al revés. Si es el 9, lo va a escribir al revés. Primero tiene que tener la noción de lo que es el número mediante las actividades manipulativas que él pueda manipular. No solamente es que el niño va a contar y va a escribir, porque lo está haciendo de manera memorística. Y lo ideal es introducir al niño, ¿verdad? No solo a memorizar, porque lo está aprendiendo de manera memorística. El número 7. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben fortalecer en los niños para la educación inicial? Obvio, lo que ustedes han dicho y lo que yo les he dicho, ¿no? Previo, dice al conocimiento del número. Es lo que vengo diciéndoles, y hay una secuencia que después viene la clasificación, la seriación, la correspondencia 1 a 1, conservación de la cantidad, percepción visual, chicas. Aquí hay algo importante, y lo que es la percepción visual, les explicaba en otra aula, que no trabajan las maestras, ¿verdad? Son estos ejercicios, por ejemplo, ¿no?
la costumbre de dibujar. Me van a disculpar. A ver. Y algo muy sencillo, ¿verdad? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la parte de la percepción visual. Si yo les dijera a los niños, ¿qué dibujos observan? ¿Ustedes qué van a decir? Un corazón y un pincel. ¡Ah, qué bueno que lo descubrieron! Un pincel, ¿verdad? Y hablamos acerca de las figuras fondo, ¿no? Y esto tiene que ver con ejercicios de percepción visual. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? La conservación se logra mediante las experiencias manipulativas, lo que ya les he dicho. Si el niño no trabaja con material que es el que él va a contar, el que él va a asociar, el que él va a clasificar de todo lo previo que les he dicho, no va a poder llegar a conocer los números. Y colorín colorado, mi entrevista se ha terminado. Les paso. El día de hoy le vamos a realizar un cuestionario acerca del área de resolución matemáticas 1. La primera pregunta es: ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula de infantil? Bueno, es importante porque te va a permitir a ti trabajar las operaciones mentales que son fundamentales para el desarrollo del niño, ¿no? Las que van a actuar y le van a permitir al niño construir pensamiento lógico, ¿no? Para ello lo tienes que preparar para el concepto de número, ¿no? Y de esa, una vez que preparas para el concepto de número, desarrollas la acción. Bien, segunda pregunta. Gracias. La segunda pregunta es: ¿qué papel tiene el conteo 1 a 1, 1 por 1, en la construcción de la noción del número? El conteo 1 por 1 o correspondencia tiene un papel central reemplazable en la construcción de la noción de número, ¿no? En el primero vas a encontrar principios de conteo, ¿no? Según y están por la teoría de Gelman, que el niño debe dominar para entender qué significa realmente el número. Y muchas veces los niños te cuentan mecánicamente, no saben qué es el 1. Ellos te dicen 1, 2, 5, 7, 10, 11, hasta 17 te cuentan, pero ellos no saben qué es el 1, cuánto representa el 1, cuánto representa el 2. Pues tienen que pasar todo un proceso para que lleguen recién a la noción del número. Previo a ello, tienen que hacer la clasificación y la asignación. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Bien, como te decía anteriormente, el contar no es solamente decir, sino saber la cantidad que hay. Que él cuente mecánicamente si va a tener problemas cuando esté en la primaria. Porque lo que tú haces en el nivel inicial es prepararlo para que vaya a la primaria. Y con él tienes que hacer varias secuencias para llegar a tu noción del número, ¿no? La clasificación, mientras que ellos manejen clasificación y seriación, van a poder llegar a la noción del número, sabiendo qué es la cantidad y cuál es el número. Como cuarta pregunta tenemos: ¿por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza, cardinal y ordinal en la infancia? Porque para el niño tiene que saber la cantidad y el orden. ¿Bien? Cardinal y ordinal. Uno implica la cantidad y el otro implica el orden. ¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción de número? Mira, en el niño sabemos que tenemos un conflicto cognitivo que también lo llaman error, ¿no? Juega un papel importante porque según el modelo de Jean Piaget, tú sabes que no solamente él va a fallar, ese error a él le va a permitir la construcción del número. El niño, mientras tú le des o brindes situaciones en donde él pueda vivenciar, donde él pueda manipular, donde él pueda representar y luego verbalizar, le va a permitir a él llegar a lo que es número, sin tener esa confusión cognitiva. Mientras tanto, no vas a desarrollar ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Los prenuméricos, procesos cognitivos de lógica que son bases para las operaciones del niño, ¿no? Y según Piaget, te vuelvo a repetir, vengo diciendo, mientras el niño se le presente situaciones de aprendizaje en donde él vivencie, en donde él manipule, en donde él represente,
represente, ¿no? Y verbalice, puede llegar al concepto de número. Si él no cumple ese proceso, el niño no va a aprender y le va a crear la confusión. Y lo único que va a hacer es repetir únicamente los números, ¿no? Sin saber lo que significa el concepto. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? Bueno, la conservación de la cantidad marca un paso importante en el pensamiento del niño, puesto que él está en una etapa preoperatoria y va a pasar a una etapa de operaciones concretas, ¿no? Entonces, él tiene el concepto de cierta cantidad de acuerdo a la edad también que se le va a presentar al niño, ¿no? Si hablamos de niños de 3, tú le presentas 2 recipientes, uno delgado, teniendo la misma cantidad ambos, pero uno delgado, que es alto, el otro es grueso y que es bajo, ¿no? Y tienen la misma cantidad, tú le das, lo mueves la cantidad, si hay más, y él por el tamaño, va a decir en el delgado, que es alto, ¿no? Ahí tiene más, pero eso va a ver que en ambos tienen lo mismo. Hola, buenos días. El día de hoy estoy con la Miss Marlene, que me va a ayudar a hacer una pequeña encuesta sobre la conservación del número o la idea del número. Como primera pregunta tenemos ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Bueno, es importante trabajar primero la clasificación, seriación, porque estas son las bases de lo que viene el desarrollo del pensamiento lógico matemático, y obviamente para tener el sentido numérico. A la misma vez se trabaja lo que es la construcción numérica, la memorización y también lo que viene a ser el desarrollo del pensamiento ordenador, organización, orden. Bien, como segunda pregunta tenemos ¿qué papel tiene el conteo 1 a 1 en la construcción de la noción del número? En este caso viene a ser la correspondencia que se tiene entre cada objeto y en lo que viene a ser palabra numérica. Asimismo, establece lo que viene a ser de manera definitiva lo que es el inicio al conteo, lo que viene a ser cantidades de acuerdo a las edades. Si es de 3, en lo que viene a ser educación inicial, iniciamos de acuerdo a necesidades desde 0 a 5 y se llega a trabajar hasta el número 10 de acuerdo a la malla curricular. Bien, continuando, ahora vamos por la tercera pregunta, que dice ¿cómo se puede observar si un niño todavía no ha construido la noción del número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Se puede observar cuando no puede relacionar una cantidad con el número correcto. Mejor dicho, usa un conteo de memoria, pero no comprende, ¿no? Lo que le llamamos memorización. Lo que se busca en educación inicial, tanto en matemática, para también poder desarrollar el área de comunicación, es que el alumno o el niño pueda comprender una indicación, una orden o el desarrollo de alguna actividad dentro del aula, pero no lo realiza. Entonces tiene lo que viene a ser una correspondencia incorrecta también. Entonces hay una memorización pero sin comprensión. Bien, ahora seguimos con la cuarta pregunta, que tiene que ver con ¿por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza relacionada con lo que es cardinal y ordinal en la infancia? Se suele llamar doble naturaleza porque el cardinal es para utilizar o indicar cantidad y el ordinal es para indicar orden. Continuando, tenemos ¿cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Bueno, el error y la confusión cognitiva son cruciales en el aprendizaje de la noción de números, porque esto nos va a servir para poder, como oportunidades para reflexión y la retroalimentación por parte de la docente hacia los niños de educación inicial. Inclusive esto se tiene que trabajar en función de bajo indicadores para lograr una mejora con respecto del área. Vamos con la sexta pregunta, que tiene que ver con ¿por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada lo que es la noción del número?
se genera problema porque puede obstaculizar lo que viene a ser el concepto de cantidad y lo que viene a ser el razonamiento matemático. Esto significa de que el niño tiene confusión en el momento de identificar símbolo y cantidad. Ahora la séptima pregunta. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Bueno, dentro de las habilidades importantes para el desarrollo del aprendizaje se han identificado 4 habilidades, como es el mapeo entre símbolos, lo que viene a ser tanto numéricos y cantidades. También tenemos el orden del pensamiento lógico, el orden del principio de cardinalidad y reconocimiento de dígitos, para que los niños tengan un buen desarrollo matemático en lo que viene a ser la edad temprana. Bien, ahora la última pregunta, con esto ya concluimos la entrevista, es ¿cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? Se logra a través de la experiencia práctica y la manipulación, exploración y verbalización de los mismos objetos. Listo. En ese caso, muchas gracias, profesora, por habernos ayudado en esta entrevista sobre la noción del número. Espero nos sirva y muchas gracias. Acá para tener el bolsillo para que tape el taller. Ah, ok. Ingrid, pero hablen fuertecito, ¿ya? Ahí estamos juntos. Levanta la voz. Relacionado con la matemática. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Bueno, chicas, buenas tardes. Gracias por esta participación muy interesante relacionada con el número. Como saben ustedes, la matemática es muy importante. Tiene que ser activa, tiene que ser muy técnica, porque a través de ello los niños desarrollan el conocimiento matemático. Y al mismo tiempo respecto a la pregunta que me hace, ¿no? Es importante para la construcción de la matemática, por lo que aprender a la matemática de niños en su edad cotidiana, ¿cierto? Es la manera más oportuna y me va a hacer de mucha utilidad. Una pregunta, ¿qué papel tiene el conteo 1 por 1 o 1 a 1 en la construcción de la noción del número? Bueno, la pregunta número 2. Bueno, cuando hablamos de la cantidad, ayuda a los niños a relacionar un número complejo. Esta habilidad sienta las bases para contar con precisión, entendiendo las cantidades y desarrollar habilidades matemáticas aplicables en el niño relacionen el objeto para que esta manera de desarrollar no por el momento, sino para todo el mundo. Pregunta 3. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número? ¿Y a qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Bueno, en ese sentido, los niños pueden mostrar ciertas dificultades para comparar tantas cantidades, ¿cierto? Refiriendo a los niños, principalmente se tienen que basarse en el espacio, ¿no? Cuando realizando un lugar reservado, jugar a cantidades, ¿no? Entonces relacionar la cantidad de objetos y también va a tener dificultades con el pensamiento matemático y el desarrollo de otras habilidades matemáticas
jardinal y ordinal en la infancia? Que los niños desarrollan al mismo tiempo las capacidades de clasificar y ordenar objetos, lo que permite entender tanto la cantidad, que es la cardinalidad, como posición, tanto la cantidad, cardinalidad, como la posición, que es ordinalidad, es un orden. 1, 2, 3, 4, 5. Derecha, por ejemplo, está en el segundo orden. Entonces, la cardinalidad responde a la pregunta. ¿Cuánto? Cuatro manzanas. La cardinalidad se representa hay 4 manzanas. Y la ordinalidad referente a entonces, si hablamos de ordinalidad, ¿en qué lugar se encuentra la manzana 4? Pregunta 5. ¿Cuál es el papel del error en la confusión cognitiva y el aprendizaje de la noción de número? Esa terminología que es terminología, son esenciales en el aprendizaje de la noción de número. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Bueno, el razonamiento lógico, la memoria de trabajo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Las estrategias administrativas, la atención y la comprensión lectora, la resolución de problemas. Pregunta 8. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infancia? Bueno, esta actividad se desarrolla mediante la comparación visual.
Profesora, buenos días. Voy a pasar a realizar un cuestionario para las maestras de educación inicial relacionado con la teoría de Jean Piaget. Como primera pregunta tenemos, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Es importante porque tanto la seriación como la clasificación son procesos lógicos que van a permitir que el niño reconozca características en donde pueda él clasificarlos, organizarlos, puede ser por tamaño, de más grande a más pequeño o del más pequeño a más grande. Esto va a permitir que el niño, si desarrolla estas habilidades, el niño va a poder entender que los números representan cantidades y que siguen un orden. ¿Qué papel tiene el conteo uno a uno, es decir, uno por uno, en la construcción de la noción de número? Permite que el niño establezca las correspondencias entre la cantidad y el objeto. Tercera pregunta, ¿cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción de número? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Nos damos cuenta cuando el niño no puede contar señalando uno a uno. Y esto va a tener repercusión porque posteriormente va a tener problemas para las operaciones y también para las operaciones matemáticas, y también va a tener problemas para ubicar en el tablero. Cuarta pregunta, ¿cómo se dice que el número tiene una doble naturaleza, es decir, cardinal y ordinal, en la infancia? Bueno, tiene dos valores, diríamos, ¿no? El ordinal me va a indicar el orden donde puedo encontrar los objetos, y el cardinal me va a indicar cuántos elementos hay. Quinta pregunta, ¿cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción de número? Bueno, el error es parte del aprendizaje. Cuando el niño se equivoca, permite de que él reestructure todo nuevamente y al final se cuestiona y al final logra obtener el concepto de número. Sexta pregunta, ¿por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Porque el niño puede aprender el símbolo, lo reconoce el símbolo, pero no sabe su contenido. Entonces eso va a crear vacíos en él. Mis buenos días, el día de hoy les voy a realizar una entrevista para el área de resolución de problemas. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula de infantil? Muy bien, a ver, con este trabajo de lo que es la clasificación y la seriación, ayudamos a los niños a desarrollar su pensamiento lógico y también del pensamiento matemático, ¿no? Lo que es la clasificación les ayuda a ellos a organizar objetos según características, y lo que es la seriación es ordenar de acuerdo a un patrón, ¿no? Estos dos, lo que es clasificar y seriar, los introduce o los ayuda a los niños en lo que es tener conocimiento sobre la relación numérica. Pregunta 2. ¿Qué papel tiene el conteo uno a uno por uno, en la construcción de la noción del número? A ver, esto de ser el uno a uno, término a término, tiene que ver con lo que es la correspondencia. El que el niño sepa de que a cada número le corresponde una cantidad, y eso le va a ayudar luego para los próximos, ¿no? Cuando desarrolle su pensamiento matemático. Pregunta 3. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción de número? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Cuando nos damos cuenta que el niño muestra dificultad para contar objetos de manera precisa, ¿no? Y no comprende lo que hay, la relación entre número y cantidad. Ahí nos damos cuenta. ¿Por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza, cardinal y ordinal, en la infancia? Porque el número, cuando es en el caso de cardinal, representa una cantidad, y el número, cuando es ordinal, representa una posición ordinal, ¿no? Primero, segundo, tercero.
¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Bueno, son parte del proceso del aprendizaje, ¿no? A través del error el niño aprende lo que decimos, ¿no? Y ese error le permite al niño reorganizar de repente sus conocimientos, ¿no? Para adquirir el nuevo conocimiento. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Porque lo que hace el niño es algo mecánico, algo memorístico, y que no está realmente aprendiendo como se dice, el número o comprendiendo de manera real. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Bueno, lo que es las correspondencias, las clasificaciones, las seriaciones, ¿no? La agrupación, todo lo que es lo previo a lo que es el... Última pregunta. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? A ver, esto se da a través de su exploración, ¿no? Cuando el niño cuando está contando se da cuenta que esa cantidad no va a cambiar, no va a variar, ¿no? Sigue siendo la misma, así cambie de posición. Ahí es que nos damos cuenta que ya ha comprendido lo que es todo eso. Muchas gracias. Estamos con la directora del Jardín Virgen del Perpetuo Socorro y le vamos a hacer un cuestionario sobre las matemáticas en educación inicial. ¿Por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Porque a través de la clasificación los niños entran en contacto con el material concreto, desarrollan el pensamiento lógico, que es la base para una posterior conocimiento de los números y su simbología. Pregunta 2. ¿Qué papel tiene el conteo 1 a 1 o 1 por 1 en la construcción de la noción del número? Permite que los niños establezcan una correspondencia término a término. Y el número es necesario, ¿no? Entender que uno tiene el concepto del número para poder relacionarlo con la cantidad. Y naturalmente el niño siempre relaciona con objetos y va a querer intuitivamente contar. Claro. Pregunta 3. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Ya se puede observar que ha logrado cuando cuenta con precisión y ya no una forma paga, ¿no? Por ejemplo, el niño al contarse, algunos dicen 1, 2, 3, 8, 5, 4. ¿No? Una forma imprecisa, vaga. Entonces cuando el niño ya comprendió que cierta cantidad tiene un equivalente, un símbolo, ¿no? Que nosotros conocemos por número, entonces el niño va comprendiendo mejor el mundo que lo rodea. Siguiente pregunta. ¿Por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza, cardinal y ordinal en la infancia? Ya. El cardinal está dado por la secuencia numérica que nosotros conocemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ajá. Y el otro tipo, la ordinal, la ordinal está dado por la posición del número, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, con una carrerita, ¿no? Claro. ¿Quién llegó primero, quién llegó segundo, quién llegó tercero? ¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Esto, si se sabe aprovechar por la docente, es muy rico, porque le abre al niño la expectativa de poder conocer más. Pero sin embargo, si por el error se le censura, entonces el niño va a creer que él no lo puede hacer. Pero claro, si usa ese error de forma constructiva, es muy beneficioso. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Porque el niño, mira, hay niños que cuentan, por ejemplo, en 4 años cuentan hasta 100, pero no lo conocen, lo han aprendido de memoria nomás. Es importante que el niño relacione número con cantidad, para
que pueda realizar los posteriores procesos matemáticos que se pueden realizar. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se debe favorecer en los niños de educación infantil? La clasificación, la agrupación, la seriación, ¿no? El conteo, son premios. Claro. Y última pregunta tenemos, ¿cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? A través de la experimentación, de la manipulación de los objetos. Entonces el niño se va a dar cuenta que 1, 2, 3, 4, 5 bolitas tiene acá, y en esa situación permanente que se dé, no dejarlo solamente al aula, sino también en casa, motivar a los padres de familia que sigan realizando el conteo en casa, cuántas cucharitas necesitamos para tomar el desayuno, ¿no? O cuántas tacitas, cuántos platitos, porque el niño va a empezar a interesarse en los números, en el conteo sobre todo, ¿no? Y relacionar número con cantidad y va a lograr poco a poco la conservación de la cantidad. Porque cuando se le quita, por ejemplo, se le pone una forma, él dice, tú le puedes comparar, ¿no? Y otro le pones más cerquita, dice, acá hay más y acá hay menos. Dice. Acá hay más y acá hay menos, pero no. Lo pones en igual línea, te das cuenta, ¿no? Pero es por la experimentación que el niño realiza. Tiene que experimentar. Tiene que experimentar. No, en inicial todo es juego. No va a haber ninguna clase de matemáticas que ustedes hagan sin que entre en juego el dinamismo. La matemática la clase ya con su cuerpo. Primero con su cuerpo. Luego entra en relación con los objetos. Tercero, las siluetas. Y cuarto, ya el simbolismo que ellos realizan, la hojita gráfica. Claro. Pero si tú vas primero a la hoja gráfica, el niño no te entendió. Lo va a realizar, lo va a remedar, pero no ha tenido ningún aprendizaje. Claro. Como dicen, aprenden jugando, ¿no? El aprendizaje jugando, las rondas, las competencias, el niño aprende. Maestra de inicial tiene que ser dinámica, 100% dinámica. Ya, muchas gracias, directora. Ya. ¿Y cuál es la otra que no tenemos pendiente? Buenos días, estoy con la profesora Ana Carlos Silvina Rodríguez. Ella me va a ayudar con la entrevista de matemática del cuestionario. Bien, la primera pregunta es, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula de inicial? Muy bien. Primero, ayuda a desarrollar el pensamiento lógico, ¿no? Esto va a permitir que el niño pueda comprender la relación que existe entre el orden y la cantidad. Entonces, por eso es que es importante. ¿Qué papel tiene el conteo 1 a 1 en la construcción de la noción del número? Bueno, tiene un papel central en la noción del número porque el niño comprende que los objetos pasan, digamos, de un valor individual a un valor de grupo, ¿no? De cantidad que pertenecen a un conjunto. Entonces, por eso es importante el conteo 1 a 1. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Ya, muy bien. Bueno, obviamente cuando un niño no comprende lo que es el conteo, va a tener problemas porque es una base de nociones matemáticas, ¿no? Entonces va a tener dificultades en su aprendizaje, en general, no solamente matemáticos, sino en varios aspectos, ¿no? En su vida. Ahora, yo me doy cuenta que un niño no ha desarrollado el concepto porque repite la secuencia pero no comprende, ¿no? ¿Ya? Entonces tampoco relaciona, ¿no? La cantidad con el número, ¿no? Y entre otras cosas no va a poder usarlo en su vida diaria. Entonces, cosas sencillas como por ejemplo que la mamá le diga tráeme 2 manzanas, 2 cebollas, ¿no? El niño no va a poder relacionar porque no hay una comprensión del concepto mismo del número unido a la cantidad. ¿Por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza en la infancia? Bien, el niño, tanto de inicial como primaria, lo ve al número de manera cardinal y ordinal, ¿no? Cardinal es el concepto de cuánto hay, ¿no? ¿Cuántos tengo aquí? ¿Qué cantidad hay? Y el ordinal es el lugar que ocupa, ¿no es cierto?
cuál fue el primero, cuál fue el segundo, y eso trae consigo no solamente saber los lugares, digamos, ocupacionales, sino también secuencias, ¿no? Lógicas, etc. ¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Bueno, como en el aprendizaje de la noción del número, como en cualquier aprendizaje, la prueba y error, ¿no es cierto? Lo que trae es una oportunidad de aprender, ¿no? Más que fijarnos en el mismo error, el niño aprende al equivocarse, ¿no? Y se da cuenta de situaciones o diversas situaciones que se presentan en su propio aprendizaje y adquiere estrategias para resolverlas. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Claro, bueno, es porque el niño puede reproducir la grafía como un dibujo y no entender qué es lo que significa ese dibujo, ¿no? Entonces, por eso es importante primero que el niño aprenda la noción del número antes de que escriba el número. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? Existen varios procesos cognitivos, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, cosas que se pueden hacer con acción, como por ejemplo comparar, clasificar, ordenar la realidad, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el desarrollo del pensamiento lógico. ¿Ok? Todo esto, ¿cómo yo lo puedo lograr? A través de las acciones, a través del juego y obviamente la manipulación de los objetos que se nos presentan. ¿Cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? Ya, muy bien. Bueno, la conservación de cantidad es un concepto de la teoría de Piaget, ¿no? El cual dice que el niño preserva los conceptos o características fijas de los objetos, ¿no? No las olvida o observa que permanecen, aunque cambien, digamos, de su forma, su cantidad por algún género, ¿no? Entonces, este concepto se mantiene en el niño, ¿no? ¿Y cómo es que se adquiere? Bueno, a través, uno, que tengo que conocer las etapas de su desarrollo, tengo que conocer las características mismas del niño, también tengo que tomar en cuenta su maduración y tengo que hacer actividades lúdicas, de acción, de repetición y de memoria para que él pueda conservar justamente este concepto de número en este caso, ¿no? Muchas gracias, Miss. Ya, bueno, considero yo que es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números, porque mediante la clasificación le va a permitir al niño saber que hay objetos que pertenecen y no pertenecen a un grupo siguiendo ciertas características de agrupación consideradas por ellos mismos, o también guiado por la maestra, ¿no? Y la seriación le va a permitir al niño saber que hay un orden para poder organizar ciertas cosas y le va a permitir al niño saber que le va a permitir al niño apropiarse del número, saber que es un símbolo y que hay un orden consecutivo para los números, ¿no? Ahora, ¿qué papel tiene el conteo 1 a 1 en la construcción de la noción de número? Bueno, esto yo siempre lo trabajo con material concreto, ¿no? Y creo que tiene un papel muy importante porque va a permitir que el niño sepa que cada objeto tiene un número, ¿no? Tiene un número, la correspondencia. Y a cada objeto, le corresponde un número. Y que ese número no puede ser alterado, o sea, no te puede saltar porque cada objeto tiene un número con un orden establecido. Yo me doy cuenta que un niño aún no ha podido construir la noción de número cuando le doy la indicación de que se tiene que colocar cierta cantidad en una caja, por ejemplo, ¿no? Colocamos 5 pelotas en esta caja, ¿no? Cada niño corre
y cuenta las 5 pelotas, pero en el caso de los niños que no han construido esa noción aún, cogen la mayor cantidad de pelotas y las colocan ahí. No tienen esa asociación de que cada objeto tiene un número y bueno, cogen de manera general. Y eso le perjudica porque cuando van a realizar el número anterior, posterior, tiene complicaciones con eso. Cuando se le da la indicación de que agregue o quite, también tiene, bueno, las complicaciones correspondientes, ¿no? ¿Por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza, cardinal y ordinal? Bueno, cardinal viene de cantidad y ordinal viene de orden, de la posición, ¿no? El orden en el que se pueden encontrar los objetos. Por ejemplo, cardinal es el cantidad 1, 2, 3, 4 y ordinal es primero, segundo, tercero, el orden que puedan tener los objetos. Mediante el error, el niño va a tener la oportunidad de poder aprender. Y nosotros jugamos un papel muy importante porque podemos mediante ello guiar al niño para que pueda aprender y reforzar en aquello que necesita hacerlo. Por eso se habla de la retroalimentación positiva, ¿no? El poder guiar de una manera adecuada a los chicos para que ellos logren sus propios aprendizajes. La escritura para los niños se convierte en algo mecánico, no es algo del interés de ellos y muchas veces no comprenden ese concepto. Entonces, se trabaja siempre con objetos sin necesidad de escribir el número en sí. Los procesos cognitivos, antes de poder enseñarles a los niños en los números, considero que son la clasificación, el poder agrupar objetos teniendo en cuenta distintas características, el que ellos puedan contar siguiendo un orden y que tengan en cuenta que por más que movamos el objeto, lo cambiemos de orden, los números no cambian porque ya tienen un orden establecido. El comparar donde hay más, donde hay menos, donde hay igual, donde hay la misma cantidad, la seriación, el poder seriar los objetos, también lo que habíamos hablado anteriormente, que es la correspondencia 1 a 1, 1 a 1. Y con respecto a la última pregunta, se logra cuando los niños ya saben que la misma cantidad de líquido que hay en un frasco, si se basa en otro de distintas proporciones, no cambia, sigue siendo la misma. Y cuando arma una torre con la misma cantidad de cubos y la dispersan, tienen en cuenta que no ha habido ningún cambio. Buenos días, el día de hoy estamos con la ministra Dávila y vamos a realizar algunas preguntas acerca del área de resolución matemática. Pregunta 1, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en grado infantil? Es importante formar las nociones matemáticas, nociones lógicas en los niños antes de saber escribir, conocer los números, porque el mundo que les rodea a los niños está lleno de objetos, de materiales concretos, de los cuales el niño primero tiene que clasificar, ordenar, señalar, y son categorías antes de contar y saber la cantidad de los números. Sí es importante por las nociones lógicas, nociones matemáticas, para conocer el número. ¿Qué papel tiene el conteo 1 a 1, 1 por 1, en la construcción de la noción del número? Entonces, es importante que el niño comprenda a través de la correspondencia. La correspondencia viene a ser lo que le corresponde a cada objeto, y
cuando el niño a veces no entiende que cada objeto pertenece al siguiente, entonces no cambia el número abstracto, de manera concreta con qué otra cantidad también le corresponde. Pregunta 3. ¿Cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Cuando el niño observamos en los sectores, dentro de los sectores hay un sector de juegos tranquilos, donde hay juegos que ayudan a razonamiento, a usar la lógica, y muchas veces vemos al niño que solamente se le sientan a hacer hojas, fichas, escribir, y luego ellos juegan, no saben hacer la correspondencia, no saben clasificar por ejemplo, por colores, por formas, por tamaño. Y te das cuenta que el niño de frente saltó ese proceso del juego de argumento. Y el niño de frente la ha llevado a cosas abstractas a escribir cuando logra que se cuenta cuando sale 1, 2, 3, 4, 5, 14. Entonces te das cuenta que el niño todavía necesita ese apoyo, ese fortalecimiento ya concreto. Pregunta 4. ¿Por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza? Ordinal y ordinal en la infancia. La naturaleza es de números cardinal es de cantidad, ¿no? Una mayor o menor medida va a calar. Cardinal, el otro es ordinal. Ordinal viene a ser por el orden de llegada, el orden de que nos obtiene, ¿no? Por ejemplo, hacemos una carrera de animales y el segundo, el primero que llega, primero, sigue el orden, segundo, tercero. Y la cardinalidad viene a ser la cantidad que le corresponde a cada objeto, ¿no? Y les contamos acá cuántos cosas, 3 en la cantidad, 2, hay objetos que se le pone la cantidad, pero también se puede ordenar a los objetos o a las personas. Pregunta 5. ¿Cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Es importante que el niño se equivoque. Es importante que el niño tenga errores. Cuando tiene confusiones, por ejemplo, dice, ¿cuántos? Cómo la lectura ha cambiado una realidad social. A ver, volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Digamos a ayudar con apoyo del adulto que el niño va a contar que cada objeto tiene un valor. Ahora el niño debe equivocarse, pero es una oportunidad para aprender. Pero cuando el niño solamente piensa que el número es una letra, escrita en el papel, dice, no es el número 3, pero de manera concreta no puede identificar cuánto es 3. Es muy importante que no se siga equivocando. Pregunta 6. ¿Por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Empezaba a soltar en el escenario. Es importante que el niño haya formado la noción de matemáticas. Y después ya voy diciendo también todo tiene una lógica, un orden, cuando el niño de frente se le lleva la escritura del número solamente a la memorización del número, y el niño va a tener problemas de resolver problemas en la vida cotidiana. No va a saber cuánto le corresponde, cuántas cucharas, cuántos medidores, cuántos platos a esta persona. No va a saber resolver cuando se va a la tienda, ¿cuántas monedas va a entregar? Cuando estaba llegando a mi casa, mi señora me dice, oye, tú no estás en la casa. Los niños solamente se les salta ese paso de las nociones lógicas. Pregunta 7. ¿Qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación inicial? Primero el niño debe observar. Al observar va a permitir observar y estar atento. Debe discriminar. Debe haber una discriminación visual y auditiva. Yo empezaba por los sonidos, va viendo para la selección, por ejemplo, y va a ver también al observar el niño va a poder descubrir sus características. 3. Debe aprender a clasificar. 4. Debe enseñar a saber la seriación, luego la correspondencia, la conservación de cantidad de números, cuánto vale cada número, la
la reversibilidad del pensamiento, de cómo ese pensamiento matemático va desarrollando. Luego, los conceptos espaciales y temporales, que los niños van a ir yéndose en ese proceso. Entonces, ¿cómo se logra la conservación de la cantidad en el campo? el niño, para que sepa qué cantidad tiene objetos, ¿no? Por ejemplo, hacemos una pregunta. A ver, ¿dónde creen que hay? ¿Cuántos objetos habrá aquí y cuántos objetos habrá aquí? ¿Dónde habrá más, dónde habrá menos? Entonces, el niño tiene que observar, tiene que discriminar. Y para eso debe saber la correspondencia, debe saber si esta cantidad, que acá le falta. Entonces, con el niño observa que aquí hay, acá igual, algunos en su error pueden pensar, podría contar 1, 2, 3, y acá otra vez 1, 2, 3, 4, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay menos? Si el niño todavía va a su proceso madurativo la primera pregunta es, ¿por qué es importante trabajar la clasificación y la seriación antes de introducir los números en el aula infantil? Bueno, la clasificación y la seriación es importante porque son los pasos que se siguen para que los estudiantes lleguen a reconocer los números y empezar el conteo, ¿no? El conteo de los números, ya sean ordinales, cardinales, para que sigan una secuencia, ¿no? La segunda pregunta es, ¿qué papel tiene el conteo 1 a 1 o 1 por 1 en la construcción de la noción de número? Bueno, si tienes una seriación de números como por ejemplo hoy día, ellos van a percibir mejor para llegar al logro del final de todo el conteo, según la cantidad que quiere el niño contar o lo que la maestra le va a indicar, ¿verdad? Entonces es importante porque así él va concientizando cada número hasta lograr llegar a la meta, ¿no? De lo que se propone en esa actividad. Como tercera pregunta, ¿cómo se puede observar si un niño aún no ha construido la noción del número? ¿Y qué implicaciones tiene esto para su aprendizaje posterior? Por sus evidencias que va a dar, ¿no? De lo que es el conteo, el número, ¿no? De repente él no identifica bien, porque primero el niño va a reconocer. En inicial el niño reconoce el número, no es que escribe el número. Entonces, por eso que se habla mucho del conteo, porque a través del conteo él va a llegar a reconocer el número. Entonces, si él no ha construido, tú te vas a dar cuenta cuando él no va a saber, ¿no? No va a saber cómo explicar. Aunque sea que tenga la noción, no importa si no lleva una correlación de los números, ¿no? De repente no te cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Sino por lo menos dice 1, 3, ¿no? Dependiendo a la edad también, ¿no? Dependiendo a la edad. Y eso sí, pues no dice qué implicaciones tendría para su aprendizaje posterior. Bueno, yo creo que no podría tener alguna implicación dependiendo la edad en la que tú planteas esta actividad, ¿no? Porque ellos todavía lo que es, como te digo, noción de números es al terminar el estándar de aprendizaje, ¿no? Y de acuerdo a la edad. Es importante la edad que ellos tienen. Como cuarta pregunta tenemos, ¿por qué se dice que el número tiene una doble naturaleza, cardinal y ordinal, en la infancia? Por lo mismo que él te cuenta 1, 2, 3, se puede saltear al 6, 10, 15, ¿no? Entonces ellos lo cuentan a su manera, ¿no? Y eso se puede dividir entre cardinal y ordinal. El ordinal es que ella te lleva en una relación 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, si ya te lleva a esa relación, es porque él ya ha logrado una noción inicial, ¿no? Pero si él todavía está por ahí lidiando de
progreso de los números, entonces ahí es un poquito también de volver a seguir motivando y aplicando estrategias. Como aquí te preguntan, ¿cuál es el papel del error y la confusión cognitiva en el aprendizaje de la noción del número? Acá hablan de la confusión cognitiva, error es una cosa, confusión cognitiva es una cosa. Error es, por ejemplo, que aquí supongamos, en los números, él puso 2, 1, 5, 3, de repente ahí tuvo un error, ¿no? No lo llevó en seriación lo que es el número. Pero la confusión cognitiva es cuando tiene un problema de que no sabe cómo hacerlo, ¿no? Solamente queda en su mente, ¿no? Entonces ahí es donde un poco lo que él va a plasmar, por lo que tiene esa confusión, ¿no? Como a veces nosotros decimos, tenemos un conflicto cognitivo, no sabemos cómo lo vamos a solucionar, ¿no? Eso es la diferencia del error, ¿no? La sexta pregunta, ¿por qué es problemático introducir la escritura de los numerales antes de que el niño tenga bien formada la noción del número? Porque la escritura es mecánica, ¿no? La escritura es mecánica y él lo va a aprender supuestamente por mecánica. Vaya el 1, el 2, el 3, el 4. Pero si tú le preguntas en desorden, él no lo va a reconocer, va a tener una duda, ¿no? Cuando tú le pones el número del 1 al 5 y él dice cuenta 1, 2, 3, que no lo han escuchado acá cuando cuenta, no, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo les hubiera dicho, a ver, ahora dime, ¿qué número está acá? En desorden no te lo van a decir, ¿no? Entonces, por eso es importante crear esos problemas en los niños, ¿no? Decirles en desorden, que no estén correlativos para ver si ellos han concientizado y han reconocido los números. En cambio, la escritura es mecánica, que eso en inicial todavía no. Lo importante ahorita es que ellos reconozcan en cualquier lado, en cualquier estrategia, en cualquier parte, pero que él reconozca que el 1 es 1. No que lo escriban, no es tanto que lo escriban, pero que sí lo reconozcan. La séptima pregunta, ¿qué procesos cognitivos previos al número se deben favorecer en los niños de educación infantil? La motivación, los saberes previos, ¿no? También concreto, ¿no? De repente darles materiales para que ellos agrupen, que hagan selección, hagan sorteo, hagan secuencias. Esos procesos que de por sí ya cada área tiene, ¿no? En este caso estamos hablando de matemáticas, pero que ellos lleguen a interiorizar lo que es el número, ¿no? La noción del número. Como última pregunta es, ¿cómo se logra la conservación de cantidad en el infante? Bueno, yo siempre he pensado que lo que es cantidad, conservación, o todo lo que sea aprendizaje para el estudiante en las diferentes áreas es con la experiencia diaria, con la experiencia que vivan, con su entorno, ¿no? Por ejemplo, yo siempre les digo a los papás, cuando salgan siempre mirando, ¿no? Por ejemplo, de las casas tienen su número, ¿no? En su puerta. No, mira, acá está el número 4, 7, 5, supongamos, ¿no? Entonces, yo por eso con la experiencia diaria, con la experiencia vivida, que ellos estén interactuando todo diario, yo creo que con eso se puede lograr que el niño ya interiorice, concientice y tenga un mejor aprendizaje de lo que es los números, ¿no?